Inmobiliario de Venezuela aseguró que en abril y mayo de este año descendieron las ventas y los alquileres en Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas? Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio la abogada Cora Farías. Bienvenida, abogada. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias, como siempre, por invitarme. Vamos a comenzar hablando del precio de los inmuebles. ¿Cuáles son los factores que influyen a la hora de ponerle precio a un apartamento o a una casa que esté en venta? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos unas leyes en ese particular que yo considero personalmente que deberían ser ajustadas a la realidad venezolana, porque Venezuela ha crecido no solamente territorialmente, sino culturalmente, económicamente. ¿Qué ocurre? Hay inmuebles que se consideran que se toman en cuenta los efectos de la fijación del precio por el valor del mercado. Y a mí me parece que ese es el deber ser. Para eso los profesionales inmobiliarios hacen un estudio de mercado, vías de comunicación, medios de transporte, lugar de ubicación del inmueble, el target de las personas que están en esa zona, pero la ley también prevé el famoso método del costo de reposición del bien. Entonces, claro, hay una ambivalencia considerando de que también estamos en un año electoral. Hay un miedo normal en toda Venezuela, como en cualquier país del mundo, que cuando yo estoy en esa relación compra y venta de inmuebles, es preferible, como digo yo, comprar que vender, porque los precios descienden. La gente siempre tiene el temor, está el ambiente electoral. Yo considero que como venezolana eso influye. No es determinante, pero influye. Pero la gente sigue comprando, más le cuesta mucho vender porque es más complicado por lo que antes mencioné. También al precio del inmueble hay que agregar los gastos administrativos. ¿Quién los asume? ¿Cuáles son estos gastos? Bueno, cuando yo voy a comprar un inmueble, el comprador asume el costo de los impuestos que debe pagar en la oficina de registro inmobiliario de la jurisdicción del inmueble. El vendedor, a menos que sea vivienda principal, tiene que pagar una planilla que no es costosa, pero el tema, que incluso el presidente de la Cámara Inmobiliaria se ha referido en más de una oportunidad a nivel de registro y notaría, es sumamente oneroso. Entonces, claro, muchas veces hacen la negociación, las partes están de acuerdo, incluso el comprador toma posesión del inmueble, le da las llaves al vendedor, pero no va al registro. ¿Por qué? Porque no tiene el dinero y lo tiene que pagar en divisa y realmente el dinero es bastante alto. Entonces esos costos los tiene que asumir el comprador, el vendedor asume otro, de dejar el inmueble con los gastos, condominio pagado, el derecho de frente, el impuesto a los inmuebles urbanos, eso es lo normal. Pero el comprador, cuando compra, no solamente paga el precio, sino que tiene que pagar esos gastos registrales que realmente son bastante onerosos. ¿Qué pasa en el caso que usted menciona si el comprador ingresa al inmueble sin ir al registro? ¿Igual el apartamento o la casa le pertenecen? No. A ver, cuando yo digo esto, estoy recordando de inmediato la situación pandémica. Cuando la pandemia, los profesionales inmobiliarios no se detuvieron nunca, lo cual me parece muy bien. ¿Qué hacían? La negociación en documento privado. Posteriormente, cuando se reanimó la situación acá en Venezuela, que fue después de octubre del año 21, comenzaron a trabajar las notarías y los registros. Entonces, la persona pagaba la totalidad del precio, el vendedor le entregaba la llave e inmediatamente el comprador instaba al vendedor para que firmaran el registro. El hecho de que yo tenga las llaves de un inmueble, porque me las da el vendedor previo pago de la totalidad, no significa que ese inmueble ya es mío. Es un punto de honor que el vendedor tenga que acudir con ese comprador al registro inmobiliario a hacer la operación. Porque si no existe la inscripción en el registro inmobiliario, esa venta no se ha perfeccionado. Ahora me quiero enfocar en arrendamientos, abogada. Volviendo a la Cámara Inmobiliaria, ellos también afirman que es necesario renovar la ley de arrendamiento. ¿Por qué? Ay, Dios mío, suspiré. Beatriz, suspiré. ¿Es un sueño? Sí, porque eso lo vengo yo manteniendo, dedicada a esta área tantos años. Eso, Venezuela cambió. Venezuela no es la del año 2000.
Venezuela no es la del año 2011, cuando se promulgó la ley de arrendamiento de vivienda. Ella se promulgó, jamás lo olvidaré, como si fuera un Miss Venezuela, ¿no? El 12 de noviembre del año 11. Yo me acuerdo que todos estábamos emocionados, crearon la SUNAVI, la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda, y de ahí a esta parte, posteriormente vino la ley de arrendamiento de comercio, que se llama de otra manera, pero yo le digo arrendamiento comercial, fue el 23 de mayo del año 14, quedaron en que iban a redactar y plantear un reglamento de esa ley para ver qué pasaba con la dirección de inquilinato que la habían suprimido, que era la que regulaba los inmuebles. De repente aparece la SUNDE, la Superintendencia de Costos, y comienza a regular. El principio de autonomía de la voluntad se ve limitado una vez más. Yo no entendí nada. Claro, para mí, mi deber es aplicar la ley en el ejercicio profesional. Le digo a los clientes, esto es lo que está en la ley, pero tenemos que reformarla, adecuarla a esta Venezuela, a la Venezuela del año 24. Entonces, yo veo que el presidente de la Cámara, él presentó una propuesta, si mal no recuerdo, en diciembre del año 22. Hasta ahora, nada. Todos nosotros tenemos que hacer vericuetos para, entre comillas, complacer a los clientes y que no se sientan, tanto arrendador como arrendatario, no se sientan cercenados en sus derechos. Pero esta es una ley que amerita, pero una reforma.